¿Tenemos una epidemia de obesidad y enfermedades crónicas entre nuestros menores de edad? Por supuesto que sí, pero esto es algo que muchos en la prensa nacional ignoran o evitan hablarlo. Y por esa razón es que hoy día tenemos como secretario de Salud y Servicios Humanos a Robert F. Kennedy Jr., quien en algún momento fue un adversario político de Donald Trump y hoy se ha convertido en uno de los principales aliados en combatir el envenenamiento a través de nuestra cadena alimenticia de nuestros hijos. De ese tema hablamos hoy en The Dania Show Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Dania Alexandrino. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sintonizar en cualquiera de las plataformas que nos están viendo en estos momentos, viendo o escuchando, para aquellos de ustedes que únicamente están escuchando la versión audio de este podcast. Por mucho tiempo yo he hablado sobre las mentiras que el gobierno nos ha dicho en repetidas ocasiones de distintos temas asociados a nuestra salud. Cuando la pandemia o plandemia del COVID, como yo en algún momento le llamé, mire, muchos me catalogaron como conspiracionista, como mentirosa, manipuladora de datos, pero con el tiempo, siempre el tiempo me da la razón. Y recientemente, el presidente de los Estados Unidos y la Casa Blanca publicaron un informe sobre los orígenes del COVID-19. Sí, sobre el aparatito ese, ¿verdad? Del cual nos infectaron alrededor de todo el mundo y nos obligaron y nos robaron nuestra libertad por un buen tiempo y posteriormente nos robaron hasta la presidencia, pero eso es otro tema. Pues, por si usted no lo sabía, yo voy a poner y compartir en pantalla un informe completo de la investigación llamado Lab Leak, los orígenes reales del COVID-19. Y yo no voy a hablar de este tema hoy porque hoy yo me quiero enfocar en, en un anuncio que realizó apenas hace unas horas el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy, sobre las decisiones y las medidas que se están tomando para eliminar muchas toxinas de la cadena alimenticia y de los alimentos que por mucho tiempo han estado enfermando a nuestros menores de edad. De eso es que vamos a hablar hoy, pero quiero mostrarle esto porque esto tiene que ver con parte de lo que yo llevo tiempo diciendo. Las mentiras y la manipulación del gobierno. Y si nos pudieron engañar y mentir con algo, mire, tan sensitivo como lo fue esta pandemia que llevó a que nos robaran nuestra libertad, que llevó a que nos robaran tiempos esenciales y momentos importantes con nuestros seres queridos, particularmente de la tercera edad, en ocasiones algunos que murieron y fallecieron solitos sin ningún familiar cercano porque, ay, no, que es que tenemos que alejar a todo el mundo. Mire, cada uno de nosotros, sin importar el partido político, debe estar indignados, pero sobre todo exigiendo al Congreso que le presenten cargos al mentiroso charlatán, embustero y manipulador de Anthony Fauci. Que por esa razón fue que el viejo demente, el viejito senil de Joe Biden, le otorgó un perdón preventivo, porque sabían de esto, de los orígenes del COVID-19, en donde el principal responsable es este señor que usted está viendo en pantalla, Anthony Fauci. Pero, vuelvo y repito, ese no es el tema. Simplemente quería demostrarle esto para ponerle en contexto, ¿verdad? Todo de lo que vamos a estar hablando en este programa. Y es que hace apenas unas horas, el doctor Martin Makary, quien es el director de la FDA, de la Administración de Drogas y Alimentos, hizo un anuncio en donde se cumple una promesa de campaña de Donald Trump y de Robert F. Kennedy Jr. de hacer a los estadounidenses nuevamente saludables. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos de América somos uno de los países, si no el país más enfermo, uno de los países más enfermos. Y esto se reflejó precisamente durante la pandemia del COVID-19,
en donde Estados Unidos tuvo una mayor cantidad de fatalidades, no porque simplemente no se tomaron las medidas adecuadas, sino porque tenemos una gran epidemia de enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas principalmente están asociadas al sistema metabólico. ¿Y cuál es el sistema metabólico? Todo órgano asociado, mire, a esto, a la boca y al sistema digestivo, a lo que nos comemos, a lo que ingerimos. Y todo esto, de alguna manera u otra, está vinculado a las comidas procesadas y el alto consumo de comidas procesadas y de comida chatarra que tenemos en este país. Y eso comienza, ¿usted sabe dónde? En la infancia, con nuestros hijos, con nuestros menores. Tanto así que esto se ha reflejado en los números dramáticos y drásticos de aumento en los diagnósticos de autismo y los diagnósticos de déficit de atención e hiperactividad. Pero yo no quiero que usted me crea a mí, yo quiero que usted lo escuche de la misma boca del secretario de Recursos Humanos y Salud, Robert Kennedy, cuando hace unos días habló precisamente del tema de las cifras y las estadísticas del autismo, que dicho sea de paso, también anunció hace unos días que ya para septiembre tendremos algunos estudios financiados por el gobierno que nunca se había hecho para tratar de determinar por qué hay tantas altas incidencias de autismo. Algo que mire que comenzó a aumentar hace apenas unas décadas. Yo quiero que usted escuche lo que dijo Robert F. Kennedy en aquel momento para luego hablar sobre el anuncio que se hizo hace apenas unas horas en donde Marty McCarty, quien es el director de la FDA, dijo que por mucho tiempo el sistema de la cadena alimenticia de los Estados Unidos y que la Administración de Drogas y Alimentos, que se supone que vela y vigila, ¿verdad?, por el bienestar de nuestros alimentos y de nuestra droga, prácticamente se había convertido en una entidad que regula las drogas porque había dejado de velar por la salubridad de nuestros alimentos. Y la realidad del caso es que es así. Por esa razón fue que hace apenas unas horas decidieron prohibir aproximadamente 8 distintos colorantes que eran incluidos en una multitud de alimentos procesados. Muchos de estos que muchas de nosotras como madres hemos en algún momento recurrido a darle a nuestros hijos. Y por esa razón es que, y que quede claro, antes de obviamente ponerle el primer audio de Robert Kennedy, yo como madre, a mí este tema me importa muchísimo. Y como madre, invito a toda mujer que tiene hijos o que tiene nietos a que comparta este podcast, porque es importante educar a nuestra gente en español y hacer el trabajo que la prensa nacional no está haciendo. Porque yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes vieron la rueda de prensa donde Robert F. Kennedy hace una semana habló sobre las altas incidencias en el autismo? Le garantizo que nadie, porque la prensa de este país ha estado tan y tan ocupada en el tema de Maryland Man Hoax que prácticamente se ha convertido ya en un tema de, debido proceso de ley. Pasaron de hablar de Kilmar Abrego García como un padre de familia de Maryland a hablar de Kilmar Abrego García como que, no, es que hay que devolverlo para que enfrente el debido proceso de ley. Por toda la basura que se ha estado publicando recientemente de él, las acusaciones de violencia doméstica, que si las sospechas de tráfico humano, todas esas cosas de las que hemos hablado, que no vamos a hablar ahora. Pero la prensa ha estado tan ocupada en esa mentira, en ese cuentito chino, que se le ha olvidado a propósito y han ignorado un tema tan importante como las altas incidencias de diagnósticos de autismo y de déficit de atención e hiperactividad de nuestros hijos. Y yo le garantizo a ustedes que también han ignorado la rueda de prensa de hace un par de horas en donde la FDA hace un anuncio de la prohibición de muchos de estos colorantes de rojo y amarillo que tienen base de petróleo, químicos, colorantes químicos que le estaban agregando, mire, a cosas, mire, tan, digamos, inocentes como Fruit Loops. Sí, si usted le daba Fruit Loops a sus hijos y su hijo fue diagnosticado con ADHD, sepa que uno de estos colorantes puede haber sido el responsable de ese diagnóstico.
Pero yo quiero mostrarle a usted este pedacito donde Robert F. Kennedy habla sobre la alta incidencia del autismo y lo que se espera que en septiembre tengamos, que es una mejor visión de qué es lo que está causando esta alta incidencia en el autismo. ¿Por qué? Porque puede que esté vinculado no solamente a la comida, sino también a algo que nosotras como madres nos empujan por ojo, boca y nariz desde el momento en que parimos. En donde, mire, la primera vacuna se la ponen a nuestros hijos a minutos de llegar al mundo. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Robert Kennedy, porque me parece justo y necesario que usted lo escuche con sus propios oídos y lo vea, si nos está viendo por YouTube, para que usted pueda ver qué fue lo que dijo en aquel momento Bobby Kennedy y qué es lo que están buscando, ¿verdad? Para poder ayudar mejor a que podamos tener una claridad para tratar de resolver esta epidemia. Porque, óigame, yo recuerdo cuando el tema del Zika y del chikungunya, donde había menos prevalencia de contagios y lo llamaron una pandemia. Entonces, con este problema de autismo, todavía es la hora que se han negado a catalogarlo como una epidemia crónica, que tenemos que buscar los orígenes, las causas y tratar de llegar a una manera de evitar o de que de alguna manera proveer los servicios adecuados para ayudar al tratamiento de niños con autismo, que dicho sea de paso, es un espectro y hay distintos niveles. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario Kennedy, porque me parece que podamos entender y escucharlo de su propia boca. Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. held a press conference on the rise in autism among children and pointed to an increased risk Vamos for a young escuchar. boys. Ahí estamos He escuchando, reiterated his obviamente, promise to follow the science to find the cause for the condition. Ahí This is vamos a about half an escuchar. hour. Relenting upward trend. The prevalence 2 years ago was 1 in 36. Since the first ADDM report in 1990, which was 1992 births, autism has increased by a factor of 4.8. That's 480%, I believe. The first ADDM survey was 22 years ago when prevalence was 1 in 150 children. In all the core states, the trend is consistently upward, and most cases now are severe. So about 25% of the kids who are diagnosed with autism are nonverbal, non-toilet trained, and have other stereotypical features, head banging, tactile and light sensitivities, stimming, toe walking, etc. Y lo detengo ahí un momento porque una de las cosas que le está diciendo, o sea, una de las últimas veces en donde se recopilaron números, datos del autismo, prácticamente era 1 de cada 150. Después eso bajó, disminuyó a 1 de cada 36. Hoy día, 1 de cada 31 niños es diagnosticado con autismo, con algún nivel del espectro de autismo. Pero de esos, 25% están diagnosticados con autismo severo en donde no son verbales. Algunos de ellos que tienen que hasta utilizar pañales a los 10, 15 años porque no tienen la habilidad de valerse por sí mismos. El que no esté alarmado por estos números, por estas cifras, óyeme, no tiene corazón. O usted como madre simplemente le importa un pepino y le importa más la política, porque esto debe trascender partidos políticos. Y lo más absurdo del caso es que los demócratas que por tanto tiempo se habían vendido como, ay, sí, los que abogamos por, mire, el vegetarianismo, por la protección de animales, por la salubridad, por el bienestar público. Ninguno está aplaudiendo a este hombre. Es más, todo lo contrario, han tratado de entorpecer y manchar su imagen.
por simplemente querer llegar a los orígenes del autismo, al por qué razón tenemos una epidemia de diagnósticos de autismo en nuestros niños, a saber el por qué tenemos una epidemia de diagnósticos de ADHD, de déficit de atención e hiperactividad. Toda madre que me ve y toda abuela debe estar indignada con el hecho de que nos han estado ocultando todo esto por mucho tiempo y que nos han estado envenenando a nuestros hijos a través de la cadena alimenticia y a través de, ¿usted sabe qué? De las porquerías llamadas vacunas. Que la mayoría de ellas, dicho por el mismo Robert Kennedy, porque ha visto los estudios y ha visto, mire, todos los estudios que demuestran las vacunas, dice que ninguna vacuna de las que se le ponen a nuestros hijos fue probada con un placebo. ¿Qué es un placebo? Una vacuna que no tiene como tal la vacuna, el veneno, y no ha sido probada para ver el efecto, ¿verdad? Para poder comparar. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el secretario de Salud y Recursos Humanos. Vamos a seguir escuchando. We need to move away from today is this ideology that the autism diagnosis, that the autism prevalence increases, the relentless increases, are simply artifacts of better diagnoses, better recognition, or changing diagnostic criteria. If you look at Table 3 of the ADDM report, it's clear that the rates are real, that they are increasing in the last 10 years, which is the beginning with the first one, year by year, there is a steady, relentless increase. Año tras año ha ido aumentando las tasas de diagnósticos de autismo. Feature in the mainstream media, and it's based on an industry canard. And obviously, there are people who don't want us to look at environmental exposures. And ahí está. And so I want to just read you some of the little excerpts from some of the older studies. Ahí está. Escuche esto. The baseline for autism in this country was established with the largest epidemiological study in history, a study of all 900,000 children in the state of Wisconsin, children under the age of 12. They found 0.7 children had autism in every 10,000. That's less than 1 in 10,000. Today we're 1 in 31. Y usted escucha eso, o sea, cuando se realizó este estudio, el más grande estudio que en su tiempo había sido el más grande estudio sobre la prevalencia de autismo, era prácticamente 1 de cada 10,000. Hoy estamos en 1 de cada 31 niños diagnosticados con autismo. Si esos datos, esas estadísticas a usted no le asustan, entonces yo no sé qué le va a asustar, qué le va a indignar. Y por esa razón es que tenemos a Robert F. Kennedy ahí. ¿Por qué? Porque él dice que cuando aumentó la cantidad de vacunas que se le pusieron a los niños, comenzamos a ver esta prevalencia en diagnósticos de autismo. Mire, esta rueda de prensa, yo lo que le digo a usted no me tiene que creer a mí, vaya y busque la rueda de prensa completa, está disponible en C-SPAN para que escuche las estadísticas que da Robert Kennedy. Y por esa razón es que él ordenó un estudio financiado por el gobierno, no financiado por farmacéuticas, que dicho sea de paso, por si usted no sabe, las farmacéuticas están exentas y protegidas de demandas. ¿Qué significa eso? Que si una vacuna que usted le puso a su hijo le provoca algún tipo de daño, usted no puede hacer nada. Si los doctores determinan que la causa del diagnóstico que tiene su hijo es a consecuencia de esa vacuna, usted no puede hacer nada. Se tiene que quedar dado y tiene que bregar con una vida entera de tratamientos médicos para su hijo a consecuencia de algo que le impuso un doctor, porque así fue lo que el gobierno determinó y una farmacéutica pagó para que los protegieran y usted no lo puede demandar. Que es otra de las cosas que siempre Trump ha dicho, que hay que eliminar esa protección a las farmacéuticas para permitir que la gente pueda demandarlo. Porque yo le garantizo a usted que si estas farmacéuticas se enfrentan a la posibilidad de una demanda por una negligencia en sus vacunas,
el cuento sería otro. Y tendríamos, mire, muchísima más responsabilidad adjudicada con estas vacunas y estas pullas que nos quieren impulsar. Porque para que usted entienda, una de las primeras vacunas que nos exigen o nos dicen o nos recomiendan a nosotros como padres ponerle a nuestros recién nacidos a apenas minutos de haber visto la primera luz del mundo es la vacuna de la hepatitis B. ¿Usted sabe cómo una persona se contagia de hepatitis B? Es más, mire, vamos a hacer la búsqueda aquí para que usted vea que yo no le estoy mintiendo. Yo lo voy a hacer en español. ¿Cómo se contagia hepatitis B? Y se lo voy a poner en pantalla. Mire, para que usted vea que yo no le estoy mintiendo. Porque aquí yo vengo, mire, a informar, a educar y a presentarle a usted datos para que usted llegue a sus propias conjeturas. Yo no le voy a decir a usted lo que usted tiene que pensar, yo simplemente le voy a presentar los datos. La hepatitis B se contagia a través del contacto con los fluidos corporales infectados de una persona que tiene el virus, como por ejemplo la sangre, el semen y las secreciones vaginales. ¿Qué significa esto? Señores, bien fácil, contacto sexual. Dígame usted a mí qué niño recién nacido se va a contagiar con hepatitis B. Si una de las principales formas de contagio es a través del sexo o a través de una transfusión de sangre. Es que es ilógico que nos digan que tenemos que ponerle una vacuna de hepatitis B a un recién nacido. Déjeme decirle una cosa, que yo cuando aprendí eso, yo me negué rotundamente a que le pusieran esa basura a mi hijo. Me negué. Porque no la necesita. Mínimo, no la necesita por más de una década. Es más de, si Dios quiere, por 2 décadas. Yo pretendo que mi hijo espere hasta el matrimonio, pero eso es otro tema. Claro, porque como madre eso es lo que uno desea. Pero esto es para que usted entienda lo absurdo de muchas de estas porquerías que le quieren meter a nuestros hijos. Y a esto le añadimos toda la basura y las toxinas y los químicos que le ponen a la cadena alimenticia. Así que desde minutos de nacido estamos exponiendo a nuestros hijos a una variedad de tóxicos, a una variedad de venenos. Algunos de estos, es más, estos venenos prácticamente apoyados y respaldados por las firmas del gobierno de los Estados Unidos. Claro, muchas veces gracias al cabildeo en Washington, que aunque yo no estoy de acuerdo con el cabildeo, es algo legal. Pero esto es para que usted vea el por qué la prensa de este país se ha convertido en una prensa charlatana, que en vez de estar hablando de esta prevalencia del autismo, de esta prevalencia del ADHD causada por todas las toxinas en nuestra cadena alimenticia, están preocupados por un inmigrante ilegal que tiene aparentes vínculos con la MS-13 y que aparentemente también le daba golpizas a su mujer y también es sospechoso de tráfico humano. Sí, porque en eso es lo que se está enfocando la prensa de los Estados Unidos. Y los demócratas que han hecho el ridículo viajando a El Salvador para abogar por el regreso de Kilma Labrego García a los Estados Unidos, mire, todos ellos están coquí, en silencio con estas ruedas de prensa de Robert F. Kennedy, en donde se ve que están trabajando por el bienestar y la salud del pueblo estadounidense. Yo creo, no sé, pero pienso yo que la salud y eliminar esta epidemia de enfermedades metabólicas debe ser de interés para todo el mundo, ¿verdad? O sea, ha subido los diagnósticos no solamente de autismo y de ADHD entre los niños, también diabetes juvenil. Miren, en estos momentos Estados Unidos tiene una epidemia de condiciones en menores de edad que por lo general se ven en viejos. Esto no es ningún secreto. Usted no me cree a mí. Vaya y busque C-SPAN y busque todas las ruedas de prensa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que lo ha hecho una misión convertir al pueblo estadounidense en uno más saludable, limpiar nuestra cadena alimenticia de todas estas toxinas y estos químicos que por mucho tiempo
los grandes intereses en Washington de ambos partidos, y que quede claro que aquí yo estoy responsabilizando a ambos partidos. El billete de las grandes farmacéuticas, de las grandes corporaciones de productos y alimentos procesados, le han cogido el billete para permitir el uso de todos estos químicos y estos contaminantes en nuestra comida. Pero no se crea que aquí se termina esto. Yo le garantizo a ustedes que los demócratas que en esta última semana y media han estado, mire, bien concentrados con el tema de Kilmar, en vez de estar luchando junto a Robert F. Kennedy por el bienestar y la salud del pueblo estadounidense, ya mismo vienen a decir, porque esto yo lo dije en otro podcast, que Donald Trump puede salir con la cura del cáncer y ellos van a encontrar la forma de empañar esos resultados y echarle lodo porque meramente se trata de Donald Trump. Así que yo le garantizo a ustedes que con esto, este anuncio de ahora de que van a eliminar 8 distintos colorantes asociados al red, al rojo y al amarillo, que son con base en petróleo. Sí, mire, usted sabe lo que usted le echa a su carro, la gasolina, eso es un derivado del petróleo. Pues estos colorantes los hacen también derivados del petróleo. Y eso se lo estaban echando a la comida y se lo estábamos dando a nuestros hijos. Y esos colorantes, gracias a este anuncio, tendrán que estar completamente eliminados de la cadena alimenticia de los productos procesados ya para finales del año que viene, del 2026. Eso significa que las compañías que producen alimentos como Fruit Loops o incluso los dulces como Skittles, que mire, yo no sé por qué alguien va a querer darle esa porquería a sus hijos, pero eso es otro tema. Pero compañías como Fruit Loops que usan high fructose corn syrup, que usan colorante red 3, colorante yellow, todos esos colorantes tendrán que recurrir a colorantes naturales como la zanahoria, como la remolacha, que es exactamente lo que le exigen en Canadá y en Europa. Sí, porque si usted compra una caja de Fruit Loops en Canadá y en Europa, yo le garantizo que los colores que usted va a ver en los cereales son muy distintos a los colores vivos que le venden a nuestros hijos aquí en los Estados Unidos. Así que yo invito a toda madre que me está viendo, yo invito a toda abuela que me está viendo y que me está escuchando a que comparta este podcast, porque la salud de nuestros hijos y de nuestros nietos tiene que trascender divisiones partidistas. Óigame, si usted sigue estancada en que, es que yo odio a Donald Trump, usted es parte del problema, pues sigue envenenando a sus hijos. Después no se queje, porque cada una de nosotras que amamos a nuestros hijos y que queremos el bienestar de nuestros hijos, tiene que alzar la voz y tiene que importarle todas estas decisiones importantes que se están tomando en Washington para adjudicar responsabilidad a las compañías de productos procesados y a las farmacéuticas que han estado por mucho tiempo creando estas vacunas que prácticamente son toxinas que luego le dan, mire, incentivos y billetitos a los pediatras para empujarnos las vacunas en nuestros hijos. Gracias a Dios que nosotros encontramos una pediatra fabulosa, que aunque sí, ella recomienda las vacunas y todo lo que se diga, ella ha respetado desde el principio cuando nosotros le hemos dicho cuando no queremos algo por cuestiones religiosas o por creencias o por lo que fuera. Y ella dijo, yo estoy aquí, él es su hijo y estoy aquí para ayudarlos a ustedes en el bienestar de su hijo y en la crianza saludable de su hijo. Yo le doy recomendaciones, ustedes deciden, porque a fin de cuentas, ustedes son los padres. Y a eso es que se resume esto. Ustedes como padres deben tener el bienestar de sus hijos y la salud de sus hijos como prioridad. Y eso debe trascender cualquier ideal político. Pero yo le garantizo a ustedes que ni la rueda de prensa del autismo que efectuaron la semana pasada, que ni la rueda de prensa de los colorantes que se llevó a cabo en el día de hoy, la prensa propagandista le va a estar hablando a usted de eso y mucho menos le va a poner los datos. Y quizás mencionen algo de los colorantes, pero no le van a dar mucho color ni mucha cobertura, hablando de colorantes, porque no le conviene que usted sepa
que esta administración está trabajando por el bienestar del pueblo estadounidense. Porque la prensa de este país lo que quiere es seguir manteniendo a la gente manipulada. Y porque el Partido Demócrata lo que por mucho tiempo le ha interesado es mantenerte pobre, enfermo, manipulado, mantenido, dependiente. Para que así puedan cada ciclo eleccionario prometerte soluciones a todos esos problemas que te aquejan para sencillamente cuando lleguen las elecciones votes por ellos y cuando estén en el poder nuevamente incumplirte. Y esa es la diferencia entre los demócratas que te prometen y los republicanos que de repente no te prometen, pero que a la hora de la verdad están trabajando por el bienestar del pueblo. Y eso es lo que está haciendo Donald Trump y su administración, en donde cruzó líneas partidistas y tendió la mano a Robert F. Kennedy, un hombre que viene de una familia demócrata tradicional, para que limpiara nuestro sistema de salud y para que limpiara nuestro sistema alimenticio, poniendo gente ahí responsable que verdaderamente le importan el bienestar y la salud del pueblo estadounidense. No olvides suscribirte a este canal para que siempre recibas, mira, y enciende también esa campanita de notificaciones para que siempre te enteres cuando publicamos un nuevo podcast. Voy a estar dándoles mucho seguimiento, no solamente a este tema del estudio que se espera se publique en septiembre sobre el autismo y las causas que se prevén en environmental, o sea, ambientales, que se piensa tienen mucha incidencia en el autismo, sino también que voy a estar muy pendiente a cómo transcurren los cambios en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, en el departamento del USDA, o sea, de la Administración de Agricultura, o sea, la Agencia de Agricultura, y también en la agencia, en la Administración de Drogas y Alimentos, que prometieron que han vuelto a ser una administración que velará por el bienestar en nuestra comida, no solamente en administradores de drogas. Así que a ti como madre y a ti como abuela que me ves y me escuchas, tiene que importarte esto y te invito a que compartas esto con otros. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.